Hola, y bienvenidos a su canal Wei. Hoy iniciamos una serie de videos en donde vamos a dar respuesta a argumentos que utilizan los escépticos en contra de la Biblia en redes sociales. La primera respuesta que vamos a dar es a un video, donde un joven trata de dar razones por las que según él, no se puede confiar en la Biblia. Debido a que las aparentes razones son muchas, y únicamente las menciona sin ningún análisis ni fuente como argumentación, es posible que hagamos varios videos de respuesta. Sin más, escuchemos lo que dice. Ahora me sorprendo de lo inocente que era en aquel tiempo, pues realmente no conocía casi nada de la historia del mundo. En el panorama muy poco amplio que un creyente puede tener, uno suele tragarse todo lo que los sacerdotes, pastores o padres les inculcan. Ese punto puedo criticar de los ateos, pues muchas veces solemos engrandecernos sin pensar en que muchos de nosotros creíamos lo mismo en algún tiempo. No quiero ahondar mucho en este punto, puesto que creo que podemos encontrar mucha más información a través de la red, y comentar muchos de los errores que se encuentran en este tiempo sería muy tardado. Creo que basta con mencionar que en los registros egipcios nunca se habla de una ocupación por parte del pueblo israelita en su territorio. Es muy fácil decir una cosa de estas en 2 segundos, pero no muestra fuente alguna. Pues les tenemos fuentes reales. En un artículo de la página especializada en el tema, egiptología.com, el profesor Israel Finkelstein, director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, dice: una cosa es cierta. La situación básica descrita en la epopeya del Éxodo, el fenómeno de unos inmigrantes que llegaban a Egipto desde Canaán y se asentaban en la región fronteriza oriental delta, está abundantemente verificada por hallazgos arqueológicos y textos históricos. Además de esto, documentos encontrados en la tumba de Khnumhotep III, quien fue monarca en el antiguo Egipto, muestran un grupo de semitas, o sea, descendientes de Sem, primogénito de Noé, entrando a Egipto. También en un papiro llamado Papiro de Leiden se menciona a unos Abiru. Los israelitas eran considerados como Abiru por las gentes entre las cuales vivían. Por lo tanto, decir que no hay pruebas de ocupación israelita es completamente falso. Además de que para el tiempo estimado de la caída de Jericó por parte del ejército de Israel, esta no era más que un puñado de casas y que obviamente no estaba amurallada. Las murallas de Jericó no se construyeron sino mucho tiempo después. Desgraciadamente, la propaganda creacionista y bíblica habla de supuestos arqueólogos que han comprobado que las murallas de Jericó cayeron desde el interior de la ciudad. El individuo del video dice que supuestos arqueólogos, queriendo decir que son falsos, han comprobado que las murallas de Jericó cayeron desde el interior de la ciudad, y que para ese tiempo, Jericó no era más que un puñado de casas. Primero, empezamos por hacernos la pregunta: ¿son estos arqueólogos en verdad unos supuestos? En realidad, existen, y son los siguientes. Primero, Karl Watzinger, arqueólogo nacido en Alemania. Segundo, John Garstang, arqueólogo británico, de quien por cierto, se levantó en su honor un museo de arqueología en Liverpool, Inglaterra. Tercero, la británica Caitlin Kenyon, quien es considerada una de las arqueólogos más influyentes del siglo XX. Y por último, pero no menos importante, el arqueólogo y escritor estadounidense Brian Tull. De las investigaciones realizadas por estos arqueólogos se concluye lo siguiente. 1. Jericó tenía un sistema de fortificaciones impresionante. 2. Un muro de 5 metros de altura rodeaba la ciudad. 3. Encima del muro había un muro de ladrillo de unos 2,5 metros, fortalecido por detrás por un murallón de tierra. 4. Se encontraron estructuras domésticas detrás de este primer muro. 5. Las estructuras que se encontraron son consistentes con la descripción del alojamiento de Rahab en Josué 2:15. 6. Se encontraron que en una parte de la ciudad habían grandes pilas de ladrillos en la base, tanto del muro interno como del externo, lo que indicaba un desmoronamiento repentino de las fortificaciones. 7. No queda ninguna duda, los muros cayeron hacia afuera tan completamente que los atacantes podrían haberse trepado. Esto es tan notable porque cuando es atacada una ciudad los muros caen hacia adentro y no hacia afuera. 8. Una espesa capa de hollín indica que la ciudad fue destruida por fuego, al igual que se describe en Josué 6:24. Caitlin Kenyon lo describe así. La destrucción fue completa,
Los muros y pisos quedaron ennegrecidos o enrojecidos por el fuego y cada habitación estaba llena de ladrillos caídos. Los arqueólogos también descubrieron gran cantidades de lo que fue trigo en el sitio, por lo tanto la ciudad no fue saqueada, exactamente lo que narra Josué 6:17, a los israelitas se les prohibió hacerlo, tenían que destruirla por completo. El Dr. Brian Wood, según muestras de carbono 14, apunta que la fecha que la destrucción de la ciudad sucedió alrededor del año 1400 a.C. En conclusión, la evidencia arqueológica encontrada sí va de la mano a lo narrado en la Biblia. Seguimos. Una expedición que encontró el Arca de Noé, las tablas de los mandamientos en Marte descubiertas por la NASA y el más famoso mito de que falta un día en la historia del universo. Yo mismo no puedo creer cómo pude estar convencido de la veracidad de esos cuentos tan infantilmente y cómo es posible que los creyentes adultos los relaten como historias que confirman la existencia de Dios sin ponerlo en duda. Esta parte es un poco risible, porque al principio dice que se va a referir a imprecisiones históricas de la Biblia, y trata de argumentar en contra con mitos. Pero, ¿son los mitos parte de la historia? Por supuesto que no. En ninguna parte, la Biblia se refiere a que en la luna están escritos los mandamientos, por ejemplo. Esto es tan gracioso, como el mito que tienen algunos ateos que dicen que el Jesús histórico no existió. Y una vez más, no se puede argumentar en contra de la historia usando mitos. El hecho de que algunas personas crean algunos mitos, no contradice para nada a la Biblia. Este argumento es sumamente infantil. Sin lugar a dudas, el más controversial de los temas. Debo comentar que uno de los principales motivos para hacer este video fue una de las publicaciones que una amiga compartió en su Facebook personal, la cual trataba sobre una serie de publicaciones con el título La ciencia en la Biblia. Me llamó mucho la atención, no solo por mi postura sobre eso, sino para ver qué tanto podría la gente aceptar sin cuestionamiento las posiciones que muchos otros han tratado de hacer caber en la Biblia para reconocerlo como un libro científico en sus tiempos, comprobando de esta forma su naturaleza divina. Citan versículos como Salmo 139:16, como una prueba definitiva del conocimiento que se tenía sobre el ADN en la cultura judía. El Salmo 139:16 se refiere a que en un libro ya estaban escritas las cosas que luego fueron formadas. En el año 1953, dos biólogos moleculares, James Watson y Francis Crick, publicaron un histórico descubrimiento que cambió la comprensión científica de la vida, e inició una nueva etapa en el campo de la biología. Descubrieron que el ácido desoxirribonucleico tiene forma de doble hélice en espiral. En la mayoría de las células, el ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo, y contiene información codificada, como si fuera. Adivinen. Sí. Como si fuera un libro. Por lo tanto, la ciencia confirma lo que dice la Biblia. Sin embargo, la Biblia no se escribió para explicar biología, sino para anunciar las buenas noticias que son Cristo Jesús. A Hebreos 11:3 lo hacen pasar como un texto en donde se habla de la existencia de las partículas atómicas. Analicemos lo que realmente dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo que dice es que las cosas que se ven, refiriéndose a el universo, fueron creadas por lo que no se ve, o la palabra, refiriéndose a la fuerza creadora de Dios. La Biblia aquí no habla de las partículas atómicas, tal vez algunas personas lo hacen pasar como tal, pero no hay una postura seria que afirme que en este verso se refiera a la existencia de las partículas atómicas. Por lo tanto, se está usando otro mito, y para nada esto se puede tomar en cuenta como un argumento válido en contra de la Biblia. Seguimos. El más absurdo que encontré fue Lucas 17:34, en el cual se quiere enfatizar en que Jesús hacía alusión al movimiento de rotación del globo terrestre al momento de mencionar que unos estarían durmiendo y otros trabajando al momento de la segunda venida. Pero en esa parte jamás se hace distinción de que las dos acciones fueran en el mismo momento. Hasta yo como creyente entendía que eso quería decir que no sabríamos en qué momento Jesús habría de venir. Este intento muestra su completa deshonestidad. En este segmento, el joven dice que en Lucas 17:34, nosotros creemos que se hace alusión al movimiento de rotación del globo terráqueo. Los cristianos no creemos esto.
Es posible que el joven del video lo escuchara de alguien, pero esa mala interpretación no contradice la Biblia. Esta falacia a la que recurre este individuo constantemente, se llama falacia de la generalización apresurada, que se comete al inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente. Jesús dice en Juan 11:25, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esas personas que creen y ponen su confianza en Cristo, aunque estén junto con otras, en el día de su venida serán tomadas y las otras no. A eso se refiere Lucas 17:34 realmente. Al ignorar por completo otra cantidad de versículos que muestran errores garrafales en materia de ciencia, los cuales incluso son aprovechados por religiones como el Islam para restar credibilidad al libro sagrado del cristianismo. Por mencionar ejemplos sencillos, Proverbios 6:6 declara que las hormigas no tienen jefes, sin tomar en cuenta las jerarquías que ellas mismas tienen en sus colonias. Ahora el joven del video se refiere a Proverbios 6:6 como un error garrafal de la Biblia, porque cita que las hormigas no tienen jefe. ¿Es esto cierto? Deborah Gordon es una bióloga que ha estudiado a las hormigas por más de 10 años, y estas son sus conclusiones. Veamos. There are about 10,000 species of ants. They all live in colonies consisting of one or a few queens, and then all the ants you see walking around are sterile female workers. And all ant colonies have in common that there's no central control. Nobody tells anybody what to do. The queen just lays the eggs. There's no management. No ant directs the behavior of any other ant. Como dice, una vez más. That there's no central control. Nobody tells anybody what to do. The queen just lays the eggs. There's no management. No ant directs the behavior of any other ant. Sin más que decir, sigamos con el video. Levítico 11:20 menciona insectos de 4 patas. Ahora el individuo del video dice que Levítico 11:20 menciona insectos de 4 patas. Esto porque como todos sabemos los insectos tienen 6 patas. ¿Pero realmente dice eso este verso de la Biblia? Pues no, veamos lo que realmente dice: todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, tendrás en abominación. Aquí la palabra clave es anduviere. Hay insectos que como todos, tienen 6 patas, pero andan en 4 de ellas. Por ejemplo, los ninfáidos, que son una familia de mariposas de casi 5.000 especies que se distribuyen en todo el mundo. En las mariposas adultas, el primer par de patas son pequeñas o reducidas, por lo cual, de hecho, se les llama 4 patas. Caso similar son especies de mantis religiosas, con patas delanteras pequeñas y dobladas, que también habitan Israel, conocidas como mantis del desierto. Otro ejemplo es el Etocerus, por mencionar algunos. Seguimos. Apocalipsis 7:1 habla de los 4 extremos de la tierra, como si ésta fuera plana. La expresión de los 4 ángulos, bases, esquinas o extremos de la tierra no pueden utilizarse para afirmar que la Biblia dice que la tierra es cuadrada. El número 4 a menudo se usa para denotar lo que es completo, así como los 4 puntos cardinales cubren toda la tierra, y a veces empleamos las expresiones hasta los cabos de la tierra, todos los rincones de la tierra y a los 4 vientos, en el sentido de abarcar todo el planeta. Además, la palabra griega que se usa en Apocalipsis está relacionado con la costumbre de dividir un mapa en cuadrantes mostrado por las 4 direcciones. De hecho, varios versos de la Biblia declaran tajantemente que es un globo o circular. Isaías 40:22, por ejemplo, que dice: Él está sentado sobre el globo de la tierra. Los antiguos cristianos tampoco creían que la tierra era plana o cuadrada, pues los escritos de los grandes influyentes y pensadores de la Iglesia como Agustino, Jerónimo y Ambrosio demuestran que siempre creyeron que la tierra era un globo terráqueo, no una tierra plana y cuadrada. Sin olvidar que en otro antiguo escrito de los judíos, llamado el Zohar, describe a la tierra como una esfera. Y bueno, con esto llegamos al final del video respuesta. Recordemos que el objetivo de la Biblia no es dar clases de ciencia, sino que se escribió con el objetivo principal de darle buenas noticias a la humanidad, y esas buenas noticias se llaman Cristo Jesús, quien pagó nuestras deudas y nos da la vida eterna por la fe. Pon tu mirada y confianza hoy en Él, no sea que mañana sea tarde. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.